Gloria a Dios. Nuestro amado viene pronto, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos su venida. Qué bonito que por medio de alabanza, de la palabra, de predicaciones, estamos esperando y anunciando la venida, el rapto de la iglesia. Estamos en YouTube y Facebook, estamos los dos en la conexión y nos gozamos en el Señor por eso. Ok, hermanos y hermanas que se conectan en esta hora, seguimos para compartir ahora la palabra de Dios, que es la palabra la que nos nutre, la que nos alimenta, la que nos fortalece. Es la palabra de Dios la que nos aumenta nuestra fe. Es la palabra de Dios la que nos guía por senda de justicias, por amor a su nombre. Es la palabra de Dios. Y cada creyente tenemos que llegar a la madurez de entender la palabra, ponerla en práctica la palabra, obedecer la palabra, regocijarnos en la palabra. Hay momentos que vas a ser confrontada con la palabra de Dios, y ahí tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón y decir: Señor, si tú lo dices, amén, Señor, para que todo orgullo se desvanezca. Porque a veces queremos saltar pasajes bíblicos, saltar el proceso de Dios y acomodar la palabra a nuestra manera, organizarla a nuestra manera, forzarla a que ella diga lo que nosotros queremos que diga, y queremos quitarle la esencia a la palabra. Pero cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por mucho que la queramos acomodar, con el tiempo nos daremos cuenta de que no es así, porque el Señor lo mostrará y todo saldrá a la luz. Entonces nosotros como creyentes, acomodemos la palabra, acomodémonos a la palabra de Dios, no acomodemos la palabra a nosotros. No, Dios lo dice, pero no, es que yo quisiera que así no fuera, de esa manera, yo creo que así. No, si el Señor Jesús lo dice, pues gloria a Dios, lo hacemos y nos regocijamos en Él. Bueno, estamos viviendo últimos tiempos, estamos estudiando el tema de pastores y ovejas, y hoy queremos iniciar nuevamente para que miremos el por qué estamos tratando este tema, el por qué lo estamos diciendo, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere enseñarme, advertirme, qué es lo que Dios quiere evitarme con su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos guarda del peligro, nos guarda del mal, nos guarda en el camino correcto, en la senda que nos lleva al camino eterno. Por eso el Señor nos dice que esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos, porque muchos querrán entrar y no podrán. Porque quieren entrar, pero acomodando la palabra a como ellos. Yo sigo el camino de Dios, pero que se haga como yo digo la palabra. Y escojo los textos bíblicos y todo a mí. Entonces el Señor dice: no, así no. Así no se puede entrar. Entonces querrán entrar y no podrán. Pero a los de corazón limpio, el Señor nos dice hoy: esforzados. Y para aprender la humildad, la mansedumbre, que es el propósito del Evangelio, que haya un cambio de carácter en nosotros y dejemos la rebeldía, el orgullo, la soberbia, la altivez. Eso necesitamos esfuerzo. Y para eso necesitamos quebrantamiento del espíritu, del hombre exterior. Quebrantar al hombre exterior, a esa mujer exterior, quebrantarla, humillarla en ayuno, en oración, golpear este cuerpo para que sirva a Cristo. Y dejemos nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar a un lado y nos sujetemos a lo que dice la palabra.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a empezar nuevamente allí para que continuemos el tema. Vamos a mirar el por qué. Vivimos tiempo peligroso, vivimos tiempo de apostasía. Y la apostasía es apartarnos de los principios bíblicos, apartarnos de la verdad genuina y mezclarlos con otras ideas y pensamientos. Entonces vivimos tiempos como estos. Vivimos tiempos donde todo el mundo está espiritualizando todas las cosas y quieren decir que ese Dios, que Dios me dijo, que Dios me habló, que visiones, sueños y cosas, pero se dejan llevar por el emocionalismo y en las emociones no actúa el Espíritu Santo. Él coordina con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces tenemos que sujetar lo que Dios nos muestre, nuestros sueños, nuestro parecer, nuestros razonamientos, lo que creemos, lo dice la Biblia, amén. No lo dice la Biblia, pero lo dejamos quieto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo del 1 al 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, mira cómo habla el apóstol Pablo, os rogamos, hermano. O sea, porque es que él tiene a veces como pastores queremos hacerle entender a los hermanos, pero no encontramos otras palabras. Mire, hermano, hermana, es que eso no es así. No, pastor, no, pastora, así es. Y el apóstol Pablo usa un término que verdaderamente en el amor uno tiene que soltar. Os rogamos, se los pedimos. Y dice aquí, os rogamos, hermanos. Y ese os rogamos, hermanos, es porque hay un peligro en tu salvación, en tu eternidad. Es como si tus hijos o tu hija están dando con alguien que no conviene. Y ya tu hijo tiene 20 y pico de años, ya es un adulto, tu hija, tu hijo ya tienen sus caminos. Y como ya no ejerce el dominio sobre ellos, físico, porque si tienen 5, 6 años, 7 años, los controla y los domina. Pero ya tiene que, es el consejo. Y los dejan caminando con personas que no convienen. El consejo de papá y mamá que es: te ruego, hijo, te ruego, hija, mira, no te conviene. No, pero mamá, pero papá, es que usted no entiende. Yo lo entiendo, por eso, como lo entiendo, te doy el consejo: no te conviene, no te conviene. Porque papá y mamá ya han caminado y tienen más experiencia en la vida que un muchacho de 25, 22, 27 años. Y ya papá, con 50, 60, 70 años, lo que puede decirle al hijo que es adulto, a su hija que ya es adulto: no, te ruego, deja esa amistad. Hija, hijo, te ruego, ese negocio no te conviene. Porque tenemos libre albedrío para obedecer o no obedecer. Entonces el apóstol Pablo, preocupado por la salvación de los hermanos en Tesalónica, con el amor del Señor dice: os rogamos, hermanos. Y el versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, mira, para la primera palabra que usa, la apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta en contra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 6. Entonces, miramos que el apóstol Pablo dice en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, yo estaba todavía con vosotros, decía esto? O sea, ¿no se acuerdan que yo les enseñé? Porque venían algunos a decir, no, ya Cristo ya vino, ya llegó, o ya está cerca, y metían doctrina errada, ponían en pánico, ponían y sacaban cosas de contexto para sacar provecho de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ¿no se acuerdan que yo les enseñaba esto? ¿No se acuerdan que yo les decía esto? Primero tiene que venir la apostasía. Y nosotros hoy en día vivimos la apostasía, la estamos viendo en muchos púlpitos, muchas enseñanzas fuera de orden, principios de Dios no establecidos. Y esa es la apostasía que se está moviendo hoy en la iglesia. Y con la Biblia la acomodan y la acomodan a su manera, la mueven y engañan a muchos y los apartan de la sana doctrina. Y por eso el apóstol dice aquí, no se deben mover fácilmente. Hay dos cosas, la apostasía. Sí, hoy en día estamos en la apostasía. El apóstol Pablo estuviera hoy en día, nos estaría, mire, estamos en la apostasía. Estamos viendo en YouTube, en muchas publicaciones, en las redes sociales, como pastores hacen cosas incoherentes, cosas fuera del orden de Dios en los púlpitos, hacen ministraciones que Dios no ha dicho. El otro día miraba la cachetada del Espíritu Santo. Un hombre se para y este pastor allí y le dice, bueno, ¿estás dispuesto a recibir del Señor? Sí, pues recibe, y le dio una bofetada, hermano, que ese hombre, ¡pum!, cayó. Y, ¿cómo así? Ahora, ¿dónde dice eso la palabra? Gente que usa los púlpitos, se disfrazan de super amigos, mujeres que parecen con vestidas de la Mujer Maravilla y tantas cosas que están pasando, hermano, que no respetan la presencia de Dios, el altar de Dios. Bailan, hacen shows. O sea que la apostasía ya está. Y por eso mucha gente conversa, cuando ve esas cosas incoherentes, sus propios razonamientos les hacen ver, pero si esto es santo, si esto, ¿por qué usan una iglesia para hacer estas cosas? Entonces, vivimos tiempos peligrosos. Estamos en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Hermanos que nos ven, nosotros que estamos aquí en esta producción, prepararnos, santificarnos en el Señor, consagrarnos a Dios, hacer la obra de Dios, predique por las redes sociales, hable de Cristo por las redes sociales, ande con sus tratados. Te invito, mira, bueno, hoy en día no podemos decir vaya a la iglesia, pero sí le podemos decir conéctate, tal día, tal hora, y buscar su número telefónico y hacer obra de evangelista, anunciar a Cristo, predicar de Él. Y por eso, como vivimos este tiempo peligroso, anunciamos, damos el tema estamos tratando el domingo pasado, pastores y ovejas. Porque el pastor, el que es llamado por Dios, el que va a servir a Dios, los ministerios que van a servir a Dios, hay unos requisitos. Y que las ovejas tienen que mirar a la luz de la palabra si cumple los requisitos. Si no los cumple,
que no se peine, que no califica. Y no tratemos de espiritualizar todo, llenarnos el amor de todo. No, es que no, si está, mire, en un país hay una constitución y cualquier cosa que se vaya a hacer en una nación, se lee la constitución si se puede. Si no se puede, la constitución no lo permite. Y por mucho que quieran empujar las cosas, en la constitución dice que no se puede. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Aquí hay principios. Y si estos principios yo comienzo a examinarlos y a ponerlos por obra, seguro que nunca voy a ser engañado. Nunca voy a ser engañado. Porque escudriño la palabra, porque la leo. Sé mi parte, lo que tengo que hacer delante de Dios. Y de acuerdo a lo que yo tenga que hacer, eso lo hago. Y así usted, como oveja, como miembro de la congregación, haz su parte. Que Dios hará la de él. Pero no debemos dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No nos dejemos mover. Por lo que vemos en internet, por lo que vemos en prédica, vemos tantas cosas, hermano. Tantas cosas. Precisamente por eso Dios estableció pastores en cada congregación. Y por eso da estos requisitos. Para que el que es pastor, el que es llamado por Dios, la que es llamada por Dios, ejerza bien ese ministerio y no sea un pastor falso, no sea un ministro falso, porque ese es el filtro, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ya ahí estamos mirando, filtrando con la palabra de Dios, y si se cumplen los requisitos, ahí está. ¿Qué debo hacer yo? También hacer mi parte en la congregación. Porque esto va a traer bendición a mi vida, a mi familia, a mis generaciones, a la ciudad, al lugar de trabajo, al vecindario donde vivo, voy a ser de bendición. Estábamos estudiando 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y mirábamos los requisitos. Sí, quedamos en el versículo 4. Y volvemos a leer desde el versículo 1 para que tomemos el contexto, la idea de qué es lo que el Señor quiere ministrarnos. Iglesia, vivimos tiempos peligrosos. Hay que conocer primero la verdad. Deje de estar mirando los falsos. Conozca la Biblia, lo verdadero. Cuando usted conozca lo verdadero, ya el falso lo ve y dice, ah, no, uy, la palabra de Dios dice esto, pero aquí no lo veo. Uy, esta persona me está pretendiendo, pero, uy, la palabra de Dios dice que no me debo unir en yugo desigual. Porque conocen la palabra. Entonces, la palabra no te deja actuar por las emociones. Ay, pero es que está muy hermoso, tiene unos ojos lindos y que no sé qué, y ay, no, y esta muchacha también, y que es muy hermosa. Ay, y empezamos a dejarle libertad a las emociones y resulta que la palabra, y dejamos, no, yo voy a orar, y mira cómo queremos acomodar la palabra a nuestras emociones. No, yo voy a orar y yo sé que el Espíritu de Dios lo va a convertir. El Espíritu de Dios la va a convertir. La va a convertir. Ay, hermano, hay hombres y mujeres cristianos que desgraciaron su vida y sufren consecuencias por querer pasar por alto la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y quedan marcados y marcados porque pasan por alto la palabra de Dios. Las consecuencias las sufren. Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, tu palabra dice, esta persona me pretende, pero Señor,
de acuerdo a tu palabra, yo no puedo ceder a esto. Primero haz la obra en esa persona y después tú me confirmarás, Señor. Y ahí guarda tus emociones en Cristo. Te controla en el Señor. Y así sucesivamente muchas cosas en la palabra. Muchas cosas. De pronto usted dirá, no, yo conozco una experiencia de un hombre o una mujer que no era cristiano y mire que ella la conoció y después se convirtió y hubiera que son excepciones. No es el conducto regular de Dios. Por misericordia. Pero yo sí le digo que el 99% de las personas que han pasado por alto este principio de Dios, hoy en día sufren las consecuencias. Sufren consecuencias por una desobediencia a la palabra de Dios. Esta es nuestra constitución. En esto nos regimos nosotros. Y haciendo esto, le hacemos bien al prójimo, expresamos amor al Padre y nos preparamos para nuestra partida con Él. Y aquí están los requisitos. Volvamos primero a Timoteo capítulo 3. Dice palabra fiel. Como inicia, palabra fiel. ¿Qué es? Que de ahí no nos movamos. Palabra fiel quiere decir, no trates de mover de ahí nada. Ahí está. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claro. Queremos servir a Dios, pero comienza a enumerar los requisitos. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ya lo estudiamos, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que ahí es donde quedamos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, que gobierne bien su casa, que tenga la autoridad de Dios en su hogar, la disciplina de Dios en su hogar, que dé testimonio en su hogar. Mientras los hijos son niños, son fáciles de gobernar. Pero cuando ya se vuelven adultos, ahora sí la cosa cambia. Pero una cosa sí tiene que hacer el ministro de Dios, la mujer de Dios. La disciplina del Señor está establecida en casa. Y de ahí no te puedes mover. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, comenzamos a permitir cosas a nuestros hijos que afectan la presencia de Dios y se vuelve un desorden en casa. Ya son adultos, ok, están formados en el temor a Dios, ya saben por dónde deben caminar. Ah, no, pero es que quieres coger tu camino ya delante de Dios. Los padres cristianos que han educado con testimonio a sus hijos, no tengan temor. Ya se volvió adulto, no, que yo quiero, ya es tu responsabilidad, tú rendirás cuenta. Yo sigo orando por ti y yo sé que en ti hay una promesa de Dios, y orar y clamar por nuestros hijos, que tengan un encuentro con Dios. Y Dios ha dado promesas a los padres cristianos para que sus hijos conozcan al Señor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, hay que sujetarlos en la disciplina del Señor, trabajar con ellos en el orden de Dios, en el respeto en la casa, en el hogar, los principios de Dios. Hay un altar familiar, hay algo que se debe respetar, hay principios básicos en los hogares que tenemos que nosotros trabajar allí, y mucho. Pastor, pero ¿qué pasa si el hijo de un pastor o la hija de un pastor creció y se apartó del Señor y anda por allá en el mundo y se tatuó y se todo? Eso no afecta en nada al ministerio de esos pastores.
ya es adulta, entonces se da cuenta. Pero otra cosa es que el pastor le permita que llegue a su casa con la botella de whisky y hacer fiesta en la casa. Que llegue con la amiga, con el novio, papá, mamá, hoy voy a dormir en mi cuarto con mi novia y... ¿Cómo así? O voy a llegar a casa y voy a poner música que no es agradable a Dios a todo volumen en mi casa y voy a bailar y a cantar. No, ¿cómo así? Hay un respeto, hay un principio, hay una disciplina del Señor. Con honestidad. O sea que no cuando están los hermanos, cuando están los hermanos somos uno y cuando no están somos otros. No, la honestidad, ser claros. Nuestros hijos, ellos deben de saber que mi papá, mi mamá, por eso uno de los requisitos, nuestros hijos deben de saber que papá y mamá son transparentes. Que no son uno en casa y otro en la iglesia. Que lo que ellos hablan y predican, aconsejan, eso lo viven. Ahora, ¿por qué es importante que el que sirva a Dios tenga un hogar? Pues está aquí en los requisitos, no lo he inventado yo, ¿no? Aquí están los requisitos, la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que tenía don de continencia. Era una excepción. Y gloria a Dios por los hombres y mujeres que están en el ministerio y tienen don de continencia. Pero el que no tenga don de continencia, el que no tenga problemas con el área sexual, para servir a Dios debe casarse. Y aquí dice la palabra que debe gobernar bien su casa, tener experiencia de hogar. Porque imagínate cómo uno puede aconsejar a unos padres de familia si yo no tengo hijos. O sea, no, si ese fuera hijo mío, vea, yo ya lo hubiera cogido. Tenga sus propios hijos, ¿verdad? Ahí sí la cosa cambia, porque eso por el hijo ajeno es buenísimo. Ay, fuera mi hijo, ay, fuera mi nieto, uy, que mira cómo lo Cuando ya tiene sus propios hijos, ahora sí, ay, no, la cosa cambia, el sentimiento cambia. Entonces, Dios pone requisitos en los pastores que tengan hijos que gobiernen en su casa, porque lo que más hay problemas en la iglesia son problemas de hogar, de familia, de matrimonio, con los hijos. Y como Dios ha procesado este ministerio ya por allí, ya sabe cómo darle un buen consejo a un papá, a una mamá que tenga problemas con un hijo adolescente, que son las etapas difíciles del ser humano, la adolescencia, la juventud. Entonces, mira, pastor, tengo este problema y ya como uno lo ha vivido, uno se compadece de ese papá, de esa mamá, porque, uy, yo lo viví, mira, tienes que tener paciencia, tienes que trabajar en esta manera, en esto, lo otro, no actúes así, porque entonces ya uno por la experiencia vivida, la formación de Dios en nosotros, ya podemos aconsejar más fácilmente. Pero el que no tiene esos problemas de que no, ¿sabe qué? Mándelo para el ejército. Eso no sirve. Yo usted lo he hecho en su casa. Como no es su hijo, como no es su hija, como usted no sabe qué es tener una experiencia de un hijo así, una hija así. Entonces es fácil juzgar y condenar. Pero cuando ya hemos sido procesados, nos compadecemos y nos ponemos en lugar de ellos también. Entonces por eso el requisito, gobierne bien su casa con honestidad. Y mira lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es muy claro. Si su casa, si a su esposa no la trata bien, si abandona a la esposa o la esposa abandona al esposo, si los hijos tienen un desorden en casa,
Y ahora llega a la iglesia, hermanos, esto es pecado. Y ¿cómo así? ¿Cómo vamos a trabajar así? Hay que gobernar bien la casa, que es el lugar del entrenamiento. Y ahora sí, es fácil. Porque ese ministerio paternal comienza a ejercerse dentro de la iglesia también. Un ministerio paternal, que es amor. Y comprendemos los hermanos. Por eso es que hay hermanos que le dicen a uno, no, pastor, yo de usted ya hubiera hecho esto. No, un momentico, porque es que el ministerio a veces son más fuerte que uno. Porque es algo, como decía el domingo pasado, Dios nos cogió entre la manada, seguimos siendo ovejas, pero nos puso un toque especial ahí que por el ministerio y fue Dios que lo dio. Entonces ya uno no hay que esperar, mira aquí, no, pastor, claro, pero si estuvieran en el lugar de uno, y pues, los pastores por eso nos entendemos, porque no es que hay hermanos que no entienden, ¿ves? Entonces hay algo especial. Entonces la iglesia empezamos a tener un amor paternal también por las ovejas. Y decimos, hermano, hermana, mire por aquí, que es por allá, mire esto, lo otro. No, que me voy de la iglesia, pastor, pero hermano, pero ¿qué pasó? Mire, ¿y qué hemos hecho? No, ay, Dios mío, bueno, ¿qué podemos hacer, Señor? Y se duele uno como pastor porque dice, bueno, Señor, hemos querido hacer lo bueno, lo hemos tratado a todas nuestras posibilidades. Entonces la casa se gobierna en amor, en disciplina, y la iglesia también. En amor, mira, es que la Biblia dice eso. No, pastor, sí, pero ahí ya no podemos hacer nada. Versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, no es un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona sin experiencia, sin conocimiento de la palabra y sin conocimiento del mundo espiritual. Porque hay un mundo espiritual que tenemos que, Dios ha formado a ese hombre, a esa mujer. Y es en ese mundo espiritual que uno también tiene que orientar a los hermanos y hacerles entender cuando algo es de Dios, cuando algo es del diablo, cuando algo es de nosotros mismos, porque hemos sido procesados allí. No, que esto es de Dios, hermano, hermanas, mire, la palabra de Dios dice esto. Entonces vamos orientando pastoralmente en lo espiritual. Mira, hermano, usted está teniendo una lucha espiritual grande ahora. Vamos a unirnos en oración y vamos a hacer guerra espiritual a esto y vamos a trabajar sobre este tema. Porque hemos sido ejercitados. No, pastor, que el diablo me está atacando. Hermano, hermana, el diablo no te está atacando. Eres tú. No, eso es el diablo. Eres tú. Aprendamos a discernir. Eres tú. Eres tú, tu carácter, que no lo quieres rendir y quieres evadir, que es el diablo. No, cambia tú. Eres tú que debes cambiar. No, pastor, que es el... Hermana, es usted, hermano. Cambie tu carácter, te lo digo. Cuando esa hermana lo entiende y dice, uy, sí, amén, pastor. Voy a trabajar primero allí. Y trabaja en esa área. Cuando, uy, sí, pastor. Casi me destruyo mi matrimonio, pastor, echándole la culpa al diablo. Mira, yo cambié y llevé su consejo de acuerdo a la palabra y cambió la cosa, pastor. Mansos y humildes de corazón, humildes para recibir el consejo y ponerlo en práctica. Entonces, no un neófito, no una persona que no conozca la Biblia. El que está en el ministerio de conocer la Biblia para enseñar de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mis deseos y pasiones, no, de acuerdo a la Biblia. Ahora dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, porque gente que se envanece, el diablo
le mete ese orgullo, como no ha sido tratado, no se ha dejado tratar por el Señor, se llenan de orgullo, de soberbia. Soy el pastor, soy la pastora, y mencionan más el ministerio que a Cristo, mencionan más su estudio, mencionan todo, mencionan más que a Cristo. Y se envanecen y caen en la trampa del diablo. Dice, ok, con la misma palabra voy a hacer que caigas y caigas cada dos. Porque el diablo se conoce la Biblia, hermanos. Entonces, aquí dice que no caiga en condenación del diablo, no caiga en trampa del diablo. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, Jesús una vez se sentó con sus discípulos y le dijo a sus discípulos, oiga, hermano, vengan, ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos empezaron a decir, no, Señor, que tú eres un gran profeta. Otros dicen que eres Juan, otros que eres Elías. Mira el buen testimonio que tenía Jesús. Pero el Señor le preguntó a los que están a su alrededor, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Ustedes 12, que mantienen 24 sobre 24 horas conmigo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? El Señor se preocupó por lo afuera. Uno como pastor no puede estar diciendo, no, a mí no me importa lo que diga la gente, me importa lo que diga Dios, porque hay muchos cristianos y andan más torcidos que para dónde. Me importa lo que diga Dios, pero si andas mal. No, pero Dios, pero anda, corrígete, porque la Biblia aquí lo ha escrito. ¿Qué dicen los de afuera? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo estás? ¿Peleas con tus vecinos? ¿Cómo trata a tu esposa? ¿Qué dice tu familia? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es nuestro testimonio? O sea, ¿qué dice la gente? Son requisitos. Para que, dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Ahora, yo entiendo, hermanos, porque es un agravio que tenemos que llevar todos los que servimos a Dios, que va a haber gente que se va a levantar y va a calumniarte, va a calumniar tu vida como pastor, tu esposa, tus hijos, como pastora, te van a calumniar, te van a decir cantidad de mentiras, porque nosotros lo hemos vivido. Pero ¿sabes qué es lo lindo? ¿Sabes qué es lo lindo? Que los que te rodean, los que trabajan contigo en el ministerio, ellos digan, eso no es así. Los que están de cerca con uno, no, eso no es así. Eso no es así. Eso es mentira. El otro día salió un cuento y que yo tenía una muchacha embarazada y que no sé qué, y cómo así. Pero de los que están de cerca, se decían, no. Eso es mentira. No, que sí que lo dijeron, que una persona muy cercana. Pero uno anda tranquilo, hermano, en la paz del Señor, descansando del Señor. Porque uno sabe, los pastores sabemos a quién servimos y que tenemos estos requisitos y que tenemos que trabajar en pos de ellos, en la obediencia. ¿Que van a ver calumnias? Las van a ver. De seguro que las van a ver las calumnias. Pero lo importante es los que te rodean. Los 12, el Señor les dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Ustedes qué opinan de mí? Pedro, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es un requisito, hermano, fundamental en la iglesia hoy en día. Fundamental, hermano. Como dijo el apóstol Pablo a Tesalónica, os rogamos, hermano, mira esto.
estos requisitos es muy importante para que el día de mañana, yo no sé usted de qué país me ve, yo no le hablo que los pastores tenemos que ser perfectos, no, estamos propensos a cometer errores y a fallar, pero también a corregirnos, porque hay pastores que se han equivocado y siguen en su error y no se corrigen. Pero si nos equivocamos, corrijamos. Ahora, estos requisitos que están aquí en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, el Señor no ha dejado esos requisitos porque, eso es imposible de cumplir. No. Lo que Dios nos pide es que lo podemos cumplir. Porque como Él te llama, Él te equipa de una unción especial para el tiempo. Es porque es el que Dios quiso en su soberanía. El que Dios quiere y tiene misericordia. Entonces, nosotros tenemos estos requisitos y usted como oveja, como miembro de la congregación, usted tiene que mirar. Oye, ¿cómo están mis pastores estos requisitos? No, gloria a Dios. Ahora, hay experiencias, hay situaciones especiales que también tenemos que considerar. Que no ha empezado usted a saltar de iglesia en iglesia. Aquí no, aquí sí. No, como una cabra. No. Hay que también mirar y considerar sus pastores. ¿Cómo están? ¿Qué situación tienen? La raíz, pedirle una explicación. Y estos requisitos, si los guardas, iglesia, los tienes, nunca va a ser engañado o engañada. No nos dejemos llevar por las emociones, por lo escrito. Aquí está. Lo que Dios dice, esto es básico. Está, pues allí vamos con el ministerio donde Dios nos ha puesto, donde Dios te ha puesto, iglesia. Porque tenemos una meta, un propósito. Y si cumplimos esta palabra, de seguro que todo nos irá bien. Nos irá bien. Y se hará, yo no sé quién será tu pastor, en qué iglesia te congregues, pero será de gran bendición a tu pastor. Será de gran bendición en la ciudad, en tu trabajo, y andará en la bendición de Dios. Y no te estás dejando engañar. Y no te dejarás engañar, ni impresionar. Mira, hablaba con un hermano ayer y le decía, el diablo se sabe la Biblia, pero no la obedece, hermano. El diablo, hay mucha gente hoy en día como la higuera. Jesús fue a la higuera y vio la higuera y fue a buscar fruto y no había. ¿Qué había? Hojas. El Señor quiere hallar fruto en nosotros. Estos requisitos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que podamos nosotros cumplir cada día más con estos requisitos y trabajar en pos de ellos y manejarlos para así poder dar un buen pastoreo a la iglesia y que usted como oveja cumpla su responsabilidad. Por eso, cuando hay estos requisitos en los siervos de Dios, es cuando Dios ya le dice a la oveja, oye, vamos a leer Hebreos, vamos en el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Muy bien. Hebreos 13, versículo 7. Estamos allí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios.
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira que a los mismos miembros, a las ovejas, el Señor le dice aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus pastores, que os hablaron la palabra de Dios. O sea, cuando la palabra aquí dice, acuérdense, dice, no los descuiden, ayúdenlos, preocúpense por ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Acuérdense, porque hay iglesias que se olvidan del pastor. El pastor, Dios lo sustenta. Pero es como el padre que tenga a sus hijos y diga, no, y su papá, no, mi papá se la busca. Eso es falta de honra. Y aquí por eso él dice, acuérdense de sus pastores, ténganlo en cuenta, que los hablaron, o sea, dieron palabra, Dios los usó para traer una palabra a tu vida. Dios los usó en un momento para traerte bendición con la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Pero mira que también le dice, considerad, o sea, examina, mira, cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo va su conducta? Su testimonio, ¿cómo está? ¿Cómo están esos requisitos? Y dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, únete a la fe de tu pastor. ¿Imitar qué es? No, con fe. Vamos a avanzar aquí en el nombre de Jesús. Mira, nosotros empezamos el programa siendo discípulos aquí en la iglesia. Y a lo primero, ¿qué problema, hermano? No, pastor, que si eso siente de Dios, que mire, que allí. Y yo le decía, hermano, mira, aquí está la palabra. Es el Mateo 28 que el Señor nos dice. Mire, y empezaba. Y sin embargo, algunos, como siempre en todas las iglesias, siempre hay diferencias. Pero la humildad me hace unirme a la fe de mi pastor. Y mira que para la gloria de Dios, en esta pandemia que ha venido, ¿sabe qué nos ha sostenido? Este programa. Porque es bíblico, va a funcionar. Porque es de Dios, nos va a funcionar. Porque, ahora, otros han tomado este programa de Dios, pero han sacado provecho, ganancia deshonesta. Hicieron lucro con el evangelio. Y por eso el programa, en la orden del Señor, las pautas que nos dio el Señor Jesús, se distorsionó y la gente lo veía feo. No, sí, pero es que, no, pero ya ellos rendirán cuenta. Pero lo que yo estoy haciendo es de aquí bíblico, es el consejo del Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que os he dicho. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, desde el principio del programa. Que sí, que no, que sí, que... Hermano, mire, gloria al Señor, que nos tuvo en su misericordia, que nos ha sostenido, que cada líder tiene su discipulado. Y para la gloria de Dios, otros, en medio de esto, por internet han ganado otras almas. Aún no pasó, dice la hermana, no pasó, ya tengo 2 y la hemos ganado y nos conectamos. Y otro hermano también se ha consolidado por ahí. Mira, tenemos un programa definido en la congregación. Cada día tiene su grupo. Discipula, enseña, llama, consolida. Cuando ya pasa algo fuerte, pastor, mira, mejor que llame a este hermano, esta hermana, y ya uno interviene allí y trabaja con la iglesia. Pero un programa definido. Hay un programa. Que lo saca, se lo inventó el pastor, yo no me he inventado nada. Lo saqué aquí de la Biblia. Porque esto lo imitamos de aquí, de la palabra de Dios. Entonces dice, e imitad su fe. Es por ahí. Vamos a avanzar, pastor. Por eso a veces la Biblia nos compara como un ejército. En un ejército es lo que diga el de mayor rango. Y el soldado, el que está en menor rango, tiene que decir como ordene. Voy a hacerlo. Ya,
no chista nada, no dice nada, no argumenta nada, como ordene y va. Y aquí nosotros, como diga la palabra, lo dice, vamos a meternos por ahí, pastor. La Biblia lo dice, tenemos el respaldo de la palabra, vamos por ahí, en unidad, en esfuerzo, y vemos la gloria de Dios moviéndose en medio de nosotros. En el versículo 17, mira lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, cuando miramos y examinamos los pastores, yo no sé tú, tu congregación, yo aquí me estoy exponiendo para que, mira, aquí estamos. No somos perfectos, pero aquí estamos fundamentados sobre la palabra. Él fue el que nos llamó, sigue perfeccionándonos aún más hasta que Él venga o nos mande a llamar. Pero con honestidad y transparencia tratamos de manejar lo que dice la palabra. Y ahí estamos trabajando, esforzándonos, corrigiéndonos. Es una exigencia, una lucha, una manera, otra, pero ahí estamos en los fundamentos. Pero cuando son los pastores de acuerdo a los requisitos, ahí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, vamos a entrar ya al tema de las almas, de las ovejas. Ya no hoy, el miércoles, si Dios nos permite, comenzaremos. Porque como ovejas tenemos que comportarnos como debe ser. Porque hay gente que en la iglesia no se comportan como ovejas y quieren que las traten como ovejas. Y ya Dios se encarga del proceso. Él dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Nosotros tenemos que dar cuenta. Tenemos que rendir cuenta a Dios por la responsabilidad que tenemos. Señor, yo hice como está en tu palabra, mira. Pero, Señor, te ruego por fulano, por fulana. Mira, Señor, su actitud, mira su corazón, mira esto, Señor, tú sabes. Y ya, ya Dios comienza a tratar con cada una de sus ovejas, a tocar y a tratar la manera que yo no puedo. Pero con los humildes, Dios los comienza a poner en alto. Sujetaos y obedecer a vuestros pastores. Porque velamos, tenemos que tener cuidado para alimentar las ovejas, el programa de la iglesia, los estudios bíblicos, la capacitación, ayunos, oración, que los ministerios, los hermanos vayan creciendo en el ministerio. Hermano, usted dirige aquí, hermano, usted predica, hermano, usted dirige el ayuno, la vigilia. Hermano, ¿cómo está su grupo de discipulado? ¿Está avanzando, no está avanzando? Porque Dios, yo creo que Dios te está formando en un gran ministerio con ese grupo de hermanos, con ese grupo de hermanas que está teniendo. Dios está formando tu carácter y te está promoviendo un ministerio que en su tiempo dará su luz. Terminamos con 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a terminar allí, 1 de Pedro capítulo 5. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, familia que nos ven, el Evangelio real, Jesucristo es la salvación. No hay otro camino. Miremos lo bueno, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Hay falsos. Hay pastores que tenemos errores, sí, no somos perfectos, seguimos perfeccionándonos. Pero no te dejes engañar. Os rogamos, hermanos, como dice la palabra. Mira, hay cantidad de gente que ha salido por el mundo, hermano. Santo Jesucristo. Engañando, buscando llenar sus propios vientres.
Y el evangelio lo han tomado como ganancia deshonesta. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Dice así, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentar la grey de Dios, o sea, la iglesia, el pueblo que está entre vosotros, cuidando de ella, mira, no por fuerza. O sea, no, que tienen que obedecerme, que tienen que hacer las cosas. No, eso no, el pastoreo no es así. Que tiene que ser así, que yo el que mando aquí. No. La autoridad que nos ha dado el Señor para edificación. O sea, con amor, voy a hacer la obra de Dios. Que me toca ir a esa iglesia, que un pastor, mano, un pastor quejándose. Eso es feo. Por eso dice, no por fuerza. No haga las cosas que es que tengo que hacerlo, es que me toca, ¿no? Es la obra de Dios, Señor. Mi mirada está en ti, Señor, la obra del Señor. Vamos a avanzar voluntariamente. No por ganancia deshonesta, mira. ¿Ves? Querer sacar provecho del pueblo del Señor económico. Dice, sino con ánimo pronto. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, no es que los pastores no se pueden enseñorear de las ovejas. Lo que tenemos que ser ejemplo. Vimos los requisitos, es el ejemplo que tenemos que dar. Y el que es humilde y manso y se ha convertido, tiene comunión con Dios, va a obedecer a su pastor y se va a sujetar a ellos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. Mira la palabra que dice aquí: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, necesitamos la sumisión, la humildad para obedecer los principios de Dios. Hoy en este estudio bíblico, porque estamos estudiando, porque vivimos tiempos de apostasía, tiempos difíciles, tiempos donde, iglesia, si no entendemos la palabra de Dios, serás engañado o engañada. Y hay algunos, hermanos, porque esta es nuestra labor como pastores. Mi labor como pastor es, vamos a estudiar la palabra, venga, le enseño. Hay gente que le gusta el emocionalismo. Venga, caiga, ¡pum! ¡Pum! No, pero hermano, eso no, la Biblia no dice, no importa, pero es que me siento bien. Emociones. Y cuando menos piensa, viene una prueba, un confrontamiento con un hermano, con la esposa, con el esposo. Ahí sale golpeando. ¿Y dónde estaba usted que se caía y que recibió el Señor y que se cayó y que recibió y que habló en lengua? Y ahora, ¿por qué reacciona así? ¿Qué ha pasado? Emociones. Tenemos que enseñar la palabra, que es la que nos baja de esa nube y nos hace vivir en la realidad. Jesucristo es el camino y la realidad, es la verdad y es la vida. Entonces, como pastores, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. ¿Por qué? Pastor, ¿usted por qué? Es que, hermano, leímos en Tesalonicenses, vivimos tiempos de apostasía. ¿Y qué hace el pastor? Pues anunciar la palabra. Oye, cuidado, porque imagínate, el pastor viene el lobo y no avisa. No pone cuidado a las ovejas. Entonces, ¿qué trabajo está haciendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, la palabra. La palabra. Lo examinamos, nos corregimos y trabajamos en esa unidad. La iglesia trabaja en el orden de Dios y fluye la unción del Espíritu Santo.
en esa verdad tenemos que sostenernos. Vivimos tiempos peligrosos. Estamos aprendiendo los requisitos de un hombre, de una mujer de Dios, cómo debe ser. Y vamos a aprender ahora mi posición como oveja, como parte del miembro de la congregación, cómo debe ser mi comportamiento, por qué Dios me compara con una oveja, cuáles son las características de una oveja en lo natural y por qué tienen un pastor y por qué en lo espiritual Dios me pone un pastor. Y aquí nos dejó su palabra para que la obedezcamos y no seamos engañados. Hay mucha gente que está amargada con el evangelio, hermano. Mucha gente, hermano, que porque creyeron, abrieron su corazón para un pastor, para una pastora, y resulta, hermano, que salieron con cosas. Yo le decía una vez a una persona, decía, no es sabio tener un pastor en una iglesia donde siempre la iglesia donde hay más mujeres y solteras. No es sabio, mira, el requisito de Dios es marido de una sola mujer, que tenga su esposa. No, pero hermano, oiga, la iglesia se vino a pique. ¿Por qué? Porque todas las hermanas, hermano, empezaron a llevarle regalitos y cada una estaba orando por él. ¿Quién es el hombre que Dios me envió? Llegaba la Navidad y ¿sabe qué? El hombre, como neófito, como habían saltado al principio, a la una le recibía, a la otra también le recibía y le hacía visitas, y aquí a la otra, y aquí a la otra. Entonces, todas pensaban que este es el hombre que Dios me envió. Cuando el hombre se decidió por una, se embarató la iglesia. Porque entonces, ¿cómo así que? Ahí les quiero ver. Pero ¿sabe por qué? Principios no estaban, requisitos no estaban. Es la realidad. Dura la palabra. ¿Qué podemos hacer? El Señor lo dice. Dura, claro, hay requisito. Hay orden del Señor. Pero si nos mantenemos ese orden, mira, iglesia, no vas a ser engañado. Hombres que han hecho negocio con la iglesia, que sí, que hermano, que metámonos en esto, que vamos a hacer esto, que invertamos aquí. Venga, hermano, usted tiene mucho dinero, venga, invirtamos en este negocio y verá que tú vayas. Hermano, cuando menos pensó, se vino a la quiebra eso. Y el hermano y su familia se apartaron del Señor, enojados con los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor, en vez de enseñarle la palabra, se puso a hacer negocios con él. Y no, la palabra y la oración se dedica al ministerio. Entonces tenemos que nosotros mirar que nadie nos engañe. Iglesia, firmes en la fe, tengamos estos requisitos, tengamos la palabra. Como pastores es nuestra responsabilidad enseñar esta palabra, educar a la iglesia para que nadie dañe tu fe. Nadie dañe tu fe. Oramos a Dios. Padre celestial, Dios bueno y todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, estudiando tu palabra, Señor. Como tú te sentabas con tus discípulos, Señor, y les enseñabas la palabra. Como el apóstol Pablo disertaba largamente una noche enseñando la palabra, Señor. Padre, como los apóstoles, como Pedro, como Juan, Padre, se reunían a estudiar tu palabra, porque es tu palabra la que nos alumbra el camino por donde debemos seguir, Señor, para ser guardados, Señor, para ser libres de toda trampa del maligno. Vivimos tiempos difíciles de apostasía, Señor, y lo único que nos va a guardar es tu palabra. Poner el filtro en cada situación, tu palabra, Señor. Oro, Señor, usted que nos ve en este momento o se conecta a esta transmisión y nunca ha recibido a Cristo.
A usted que ha sido herida por un pastor, una pastora, te dañaron tu hogar, te lastimaron, creíste mucho en esta persona, porque en un principio tenía una apariencia de piedad espiritual, de Dios, y te encontraste engañado o engañada por esta persona. Y te has resentido con los pastores, has metido a todos los pastores en una misma bolsa, todos son iguales, te has amargado, no quieres saber nada. Hoy quiero decirte que si te engañaron fue por falta de tu conocimiento. Por eso es necesario estudiar esta palabra. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy, yo te invito a que hagas esta oración de reconciliación y de salvación para todo aquel que nos ve en esta hora y nunca ha entregado su vida a Cristo. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados y confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, yo te recibo, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados y séllame con el Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús, Padre, yo te doy gracias por perdonarme y restaurarme en el nombre de Jesús. Iglesia que nos ve, usted que conoce al Señor, no te apartes de estos principios, ni por emociones, ni por ningún otro interés, porque a corto, largo, mediano plazo serás lastimado, lastimada, y no podrás echarle la culpa a Dios ni a otras personas. Si tú ya conoces y te estás dejando engañar, enredar, hoy arrepiéntete y vuélvete al Señor. Vivimos tiempos de apostasía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Los apóstoles preguntaron, Señor, entonces, ¿cómo los conoceremos? Y Él dijo, por los frutos, por los requisitos que he dejado en mi palabra. Si están estos requisitos, obedeced y sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan como los que tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si están estos requisitos, unámonos, considerad cuál haya sido la conducta e imitar su fe. Padre, oro por la iglesia y gracias por nuestros hermanos en Basel, en Simiclas, aquí en Bruselas, el equipo de trabajo, hombres fieles e idóneos, mujeres fieles e idóneas que has puesto a nuestro alrededor para trabajar. Alumbra nuestro entendimiento para entender estos principios y poder trabajar en la unidad de tu palabra y hacer de gran bendición en esta nación y donde tú nos lleves, en el trabajo, en la familia, vecindarios, que a donde vayamos seamos luz y llevemos estos principios que bendicen nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendigo cada uno de los ministerios de Mesón de Prier Betlén y declaro tu prosperidad y tu bendición. Y te doy gracias por ellos. Gracias por nuestros hermanos que trabajan aquí en la transmisión. Sea tu bendición y tu cuidado en la alabanza, en los diferentes ministerios de la iglesia, mi Dios. Tu paz y tu bendición. Guarda la Grey, guarda a nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad, que tienen temor, pánico por el porvenir. Dale seguridad, dale tu paz. Guarda sus pensamientos en completa paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Gracias por este tiempo y que la palabra que estamos enseñando
que tú nos has dado, mi Dios, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Damos gracias y animamos a los hermanos en su fidelidad en cuanto a lo económico. Damos gracias por la fidelidad, mi hermano, por la transparencia con lo que ayudan para que la obra avance, paguemos el alquiler. Estamos preparándonos ya para comprando los productos, tapabocas, adaptando lo necesario para que la iglesia, cuando venga, podamos reunir con todas las recomendaciones del gobierno. Entonces estamos trabajando, damos gracias por su fidelidad en sus diezmos para ofrendar a Dios y animamos para que sigamos en esa misma actitud de fidelidad. Gracias a todos los hermanos que han aportado la canasta del amor y los que tengan un aporte para la canasta del amor. Hay gente en necesidad. Les pedimos por favor que si podemos seguir aportando para este ministerio en la congregación y estemos orando por los necesitados, será gran bendición. La paz del Señor, una buena semana en Cristo Jesús. Dios me le bendiga y gracias por su tiempo. Comparta el video, comparta la enseñanza que va a ser de edificación para los que queremos llegar a la eternidad con Cristo. Dios les guarde.